Este artículo, querido Salvador, además de salir en la Universidad Anáhuac, mi querido Mauro me hace el honor de que también se replique en su revista Macroeconomía, que es una revista Fantástico. pues ya de chorrocientos mil años. Yo la conozco. Y que mi querido Mauro la publica, te la va a enviar mi querido Mauro, para que la tengas ya también en el documento. Y bueno, pues así empezamos. Vamos a arrancar. Buenos días, tardes, noches, amigos. La hora a la que tengan la gentileza de escuchar este programa. Amigos, hoy tenemos a un gran invitado, un amigo con el que tengo el gusto de compartir con cierta frecuencia el pan y la sal, y con mi otro querido amigo de siempre, mi cómplice en estas aventuras del periodismo, mi querido Mauro Jiménez Lascano. Casualmente, coincidentemente, en esta ocasión, los tres somos amigos de una coincidencia de la vida, y bueno, pues este programa va a ser verdaderamente disfrutable por la convivencia de amigos. Amigos, hoy tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Salvador Casanova. Él ha estado toda su vida en el tema de los medios de comunicación. Él nos puede dar clases aquí, me puede decir si estoy haciéndolo bien o mal, si tengo tacho palomita. Pero él además es escritor de la revista Newsweek. Y recientemente, y es la razón por la que lo invito, hizo un artículo para esta revista el 2 de marzo del 2022 que se llama Rusia-Ucrania, la guerra entre un artista y un matón. Es hasta poeta, mi querido Salvador. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por tenerme en su programa. Gracias, querido amigo. Y mi Hola, cómplice, ¿cómo estás, Salvador? Mauro. Sí, Mauro Jiménez. Mauro, querido, ¿cómo estás? Pues déjame iniciar con la entrada que tú pones en tu artículo, que dice: la guerra ruso-ucraniana es una batalla clásica entre la razón y la fuerza, pero en este caso no es la fuerza bruta, sino algo peor, la fuerza nuclear. Y así comienza este artículo de nuestro querido Salvador Casanova, que pueden encontrar, como les repito, en la revista Newsweek en español. Ustedes se meten ahí, ponen Salvador Casanova y ahí está el artículo de nuestro buen amigo. Mi querido Mauro, ¿quieres comenzar? Pues claro, te agradezco mucho esta deferencia y saludo con mucho afecto a Salvador, que es un intelectual de primera magnitud y desde luego, bueno, escribir en la revista Newsweek no es cualquier cosa. Es un objetivo, es una meta, tiene una influencia mundial. Y pues el tema que nos ocupa ahora es un tema sumamente importante, está pues influyendo en toda la vida actual que llevábamos también. Llevábamos una vida relativamente pacífica, de comodidades, y ahora la intervención de Putin, ya como un dictador, como un agresor de Ucrania que está masacrando al pueblo ucraniano y que tiene ambiciones territoriales, incluso sobre la propia Ucrania y sobre otros países que no han, de Europa del Este, que no han podido entrar a la OTAN. Nos ha puesto a toda la humanidad ante una alternativa muy fuerte que quiero hacerle preguntar sobre ello a Salvador. Hay un efecto Chamberlain. En aquel tiempo, el primer ministro inglés en la Segunda Guerra Mundial, antes de que empezara, se fue a entrevistar con Hitler para tratar de pararlo y parlamentar con él. Hitler lo humilló
Y Chamberlain tuvo las dos cosas, tuvo la humillación primero y después la guerra. El peligro es que Occidente se esté inclinando ante Putin por temor. Europa es una región que vive felizmente, llena de bienes y servicios, y es la región más rica del mundo, y tiene miedo de enfrentar a Putin y establecer una guerra. Pero algo parecido sucede con Biden, que no quiere enviar tropas, ni mucho menos, y no quiere enfrentar con energía militar a Putin. Y sin embargo, podría ser muy probable que tuvieran las dos cosas, como en aquel tiempo Chamberlain, que tengan la humillación y después forzosamente tengan que entrar a la guerra. No digo una guerra nuclear, pero sí a una guerra convencional. Esa es la pregunta que le dejo a Salvador. Mira, Mauro, hay una cantidad enorme de factores a considerar en esta guerra. Napoleón decía que las guerras se ganan con tres cosas: dinero como la primera, como la segunda más dinero, y como la tercera más dinero. Y ese más dinero, Vladimir Putin no lo tiene en este momento. Si nosotros vamos a los antecedentes de Vladimir Putin, veremos que desde siempre ha querido recuperar lo que fue el Imperio Ruso o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se quebraron cuando Rusia entra en quiebra y se hace la perestroika de Mikhail Gorbachev. Así las cosas, después de una época de inestabilidad económica en Rusia, entra Vladimir Putin, se empieza a orientar en una economía de mercado Rusia y empieza a recuperarse. Pero es una Rusia que ya está fragmentada. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en un principio constaba de Ucrania, Transilvania, Bielorrusia y Rusia. Eran 4 repúblicas socialistas que después de la Segunda Guerra Mundial se hacen de Polonia, Estonia, de toda una franja europea, de Europa del Este, y quedan como la segunda economía mundial. Así las cosas, al término de la Segunda Guerra Mundial ellos son muy fuertes, y después de la Segunda Guerra Mundial, y después de la perestroika, sí, cuando se separa Alemania y todo, Rusia está en quiebra y se empieza a recuperar. Cuando Vladimir Putin entra en su primer periodo presidencial, aprovecha la nueva orientación de la economía de mercado y crece 9% anualmente Rusia, y logra una hazaña, una verdadera hazaña económica. Vladimir Putin cede el poder, se lo cede a un cuate de él, que le prepara todo para que él vuelva a entrar, pero en su segundo periodo no logra ese crecimiento. En 2014 decide empezar a recuperar la Unión Soviética, y para medir digamos que para medirle el agua a los camotes, en una frase muy, muy coloquial mexicana, sí, invade Crimea. Cuando Putin invade Crimea, el mundo le contesta con una serie de medidas económicas que le hacen perder, ya no solo le hacen no crecer, sino contraerse económicamente durante 2 años, y Putin empieza a prepararse para que en su próxima invasión, que es Ucrania, evidentemente está en sus ojos Ucrania, para que en su próxima invasión las cosas no le sean desfavorables. Ahora bien, si bien tiene Putin ahorros suficientes para sostener sus compras de 2 años en sus reservas nacionales, y si bien Putin no debe mucho dinero al exterior, Putin no tiene una entrada económica lo suficientemente grande como para mantener una guerra de largo tiempo. Y a eso es a lo que están jugando los aliados.
¿Por qué están jugando a eso los aliados? Porque de alguna manera Putin ya amenazó con que si se viene la guerra, él saca su arsenal nuclear y empieza a repartir bombas. Y el mundo no quiere que haya una guerra mundial. El mundo está contrario a una guerra mundial por razones evidentes. Se desata el bombardeo en todos lados y la destrucción va a ser inmensa, va a ser una destrucción totalmente sin parangón en la historia. Así las cosas, el mundo está jugando a desgastar económicamente a Vladimir Putin sin hacerle una provocación que él no pudiera interpretar. Él quiere interpretar cualquier provocación como para soltar su arsenal nuclear. Sí. Y el mundo está tratando de evitar que el loco suelte su arsenal nuclear, desgastándolo económicamente. Ya le congelaron, el rublo cayó dramáticamente, ya le congelaron las cuentas de su Banco Central en los Estados Unidos, hasta la propia Suiza, que siempre es neutral, ¿sí? Congeló los fondos de los rusos en Suiza porque quieren debilitarlo económicamente. Quieren quitar ese dinero, más dinero y más dinero del alcance de Putin para que eventualmente su ejército lo quiebre. Tenemos que observar qué es lo que está mandando Putin a pelear. Está mandando tanques viejos, está mandando soldados jóvenes. No está mandando un arsenal militar que tú digas, oye, están que arrojan dinero por las orejas. Si tú te fijas, cuando los yanquis mandan arsenales a cualquier lado, pues mandan armas de primerísima calidad para poder ganar rápidamente. Eso hicieron en la Guerra del Golfo, por ejemplo, ¿no? Aquí no se está dando esto y ese es uno de los síntomas que nos dice que no hay mucho dinero aquí. Por otro lado, si tú recuerdas, Putin estaciona 100,000 efectivos en la frontera con Ucrania y los Estados Unidos empiezan a jugar a demorar las pláticas y empiezan a, oye, vamos a sentarnos a platicar, mira, vamos a hacerle por aquí, vamos a hacerle por allá, una serie de cosas que ellos saben que Putin no va a aceptar. Esto se hizo para que el ejército ruso gastara dinero y todavía debilitarlo económicamente lo más posible. Así que ese es el juego. En un principio, los alemanes, si nosotros nos vemos cómo está armando Putin las cosas, vemos que no es tonto, es un hombre muy inteligente. Lanza su ofensiva en invierno, cuando Alemania está necesitada del gas del gas ruso. Aquí hay que hacer un antecedente. Alemania, Angela Merkel cerró las plantas nucleares eléctricas, sí, por el riesgo que representaban, pero al hacerlo, la generación de calor por electricidad a través de plantas nucleares, por la electricidad generada al interior de Alemania, cesó y dependen mucho más de la generación de calor generada por el gas ruso. Cuando empieza este conflicto, los alemanes están temerosos de que les corten el gas, que Rusia, ante alguna acción de ellos, les corte el gas y su población se ve afectada y protesten dramáticamente por falta de energéticos para calentarse. Los inviernos en Europa son bastante severos. Sin embargo, cuando las autoridades alemanas ven la reacción de la gente en protesta a Vladimir Putin, agarran y se van con todo. Dicen, si la gente piensa esto, vámonos con todo. Y la realidad es lo que tú estás diciendo, ¿no? La gente ve que o le aplican todas las medidas económicas ahorita, o van a tener la humillación y la guerra, y van a terminar de vasallos de Rusia, porque una vez que Rusia se tome a toda Europa del Este, ¿sí? ¿Qué le va a impedir seguir tomando más posiciones? Y esclavizando de alguna manera a un mundo libre. Esa es la lectura que yo tengo de lo que está pasando. Wow, pues es una lectura muy práctica, muy real de lo que puede pasar con una persona que por lo que estamos viendo no tiene un freno, no ve que puede haber un alto, como dices bien, está apostando al tema nuclear. Nadie quiere una guerra nuclear. China parecía que lo estaba apoyando en un principio, ya tomó distancia de él.
y bueno, China pues está muy cerquita de Rusia. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuál es desde tu punto de vista, cuál puede ser el papel desde el punto de vista de Putin, de China, en el caso de que Rusia se pusiera pues más bélica, ¿verdad? Ya no solo con Ucrania, sino que creciera ya su belicismo ante la asfixia económica que le está haciendo todo el mundo. Y bueno, pues me imagino que la gente que está al lado de él, sus allegados que se hicieron multimillonarios con todo el manejo económico que ha hecho Putin y que tiene sus cuentas en Suiza que ya están bloqueadas, sus yates que ya están bloqueados y que ya se empiezan a sentir pues apretados en la parte de que ya no son los titanes que podían moverse por todo el mundo, sino ya es gente que está restringida. ¿Dónde están esas lealtades que pudiera tener Putin para seguir explayándose en todo su movimiento, tanto interno como externo del mundo? Bueno, específicamente si hablamos de China, China en un principio apoya a Putin por una sencilla razón. Putin se está apoderando de Ucrania y ellos se quieren apoderar de Taiwán. Si a ti te va bien en esta acción, pues a mí me va a ir también bien en esta acción, porque ni modo que el mundo diga Putin sí, China no. Pero ahorita China, la posición estratégica de China hacia Putin es, por otro lado, totalmente distinta. Mientras la tercera economía del mundo, que es Europa, y la primera economía del mundo le bloquean las finanzas, China le ofrece una salida para hacer interacciones económicas, para comprar y vender a través de la segunda economía del mundo. Mientras China no pare eso, Putin tiene todavía margen de maniobra para jugar con dinero. Si China parase eso, Putin se quedaría ahora sí totalmente aislado y sería cuestión de tiempo para que quebrara con su ejército. Quizá antes de quebrar, en una medida desesperada, soltaría alguna bomba nuclear, pero el mundo sabría que es una patada de ahogado y se le iría con todo. Entonces, China es la llamita de esperanza que mantiene a la economía rusa caminando, ¿sí?, desde el punto de vista de transacciones internacionales. Es decir, China está apostando a estirar la liga para ver si le sale Taiwán. China está apostando a estirar la liga para no dejar solo a su aliado, digamos que la alianza entre Rusia y China es la alianza entre las dos potencias, una como segunda economía mundial, otra como 15ª economía mundial, pero socialistas. Potencias dictatoriales, socialistas, medianamente o teóricamente, así entre comillas, comunistas, porque ya tienen una economía de mercado. ¿Sí? Pero dime una cosa, ¿no influye que el mercado más grande de China es Estados Unidos y el principal acreedor de Estados Unidos es China? ¿No le interesa a China eso? ¿La apuesta es Taiwán? Es que allí está el detalle. No la apuesta es Taiwán, la apuesta ahorita de Europa y de los Estados Unidos debe de ser: si sigues jugando con Putin, dejamos de comprarte. Cerramos los vínculos. Que es otra cosa bestial, porque se interrumpirían todas las cadenas de producción de todo el mundo. Pero a China la ahorcas, a China la dejas con una mano de obra calificada que no sabe hacer otra cosa y que va a quedar de la noche a la mañana ociosa. Y allí lo más probable es que China arroje como un activo tóxico a Rusia y diga: no, ¿sabes qué? Hazte bolas, ya no te ayudo. En ese momento sí estamos viendo ya el principio del final del conflicto. Ahorita todavía no. Mi querido Mauro. Y bueno, lo que ustedes están señalando es de suma importancia. En mi caso particular, he seguido muy de cerca todo lo que ocurre con China. He visitado China 4 veces y como revista Macroeconomía tengo relaciones estrechas con la revista China Hoy. Me había yo preocupado precisamente porque el presidente Xi Jinping atrajo a Putin hacia los Juegos Olímpicos de invierno y lo llevó ahí y se dio la impresión de que estaban estableciendo una alianza
y que la alianza pudiera ser incluso militar. Pero no fue así. En cuanto Putin empezó a atacar a la población civil y que derramó el vaso con el ataque a la planta atómica de Zarilla, ocurrió que China se despegó de Rusia. Y Wen Lai, que es el primer ministro, declaró que no, que ellos no están de acuerdo con el ataque a la población civil. Y expresó también ya después el propio Xi Jinping que deseaba China ser mediadora en el conflicto entre Ucrania y Rusia. A China no le conviene de ninguna manera tener una mala imagen como la que se ha ganado a todo lujo Putin. Putin es ahora el hombre más despreciado y más despreciable del mundo. No por ser que fue director de la KGB, la jefatura del espionaje, ni cualquier otra cosa de su vida personal, sino porque está atacando a la población civil de una manera despiadada, creando masacres, y porque sí es un abuso la invasión de Ucrania en todas las formas vistas. Y esto desprestigiaría mucho a China en este momento, que al revés, China está promoviendo su imagen en todo el mundo a través de programas de inversiones extranjeras en América Latina, en África, en los países del sureste asiático y también en los países árabes. Entonces, a China para nada le conviene ser un aliado y menos militar de Rusia. Aquí yo quisiera hacer una acotación en el sentido de que la mención de las armas nucleares por Putin se está tomando en Occidente como una bravuconería, porque en las fuerzas militares, tanto en la OTAN y principalmente en Estados Unidos, se sabe que el primero que quisiera desatar una guerra nuclear sería el primero destruido de una manera pues prácticamente total. En este caso así sería. A nadie le conviene la guerra atómica. Y desde luego, aunque Rusia se mantiene como una dictadura, obviamente al interior de ese país debe haber equilibrios, como existen equilibrios en Estados Unidos del propio presidente Biden. Biden solito no podría desatar una guerra nuclear, necesita la aprobación de otras fuerzas internas. Se sabe que en la propia Rusia los jefes militares son poderosos y no permitirían una estupidez de ese tamaño de parte de Putin. Así que a lo que me refiero yo, hoy vi a Biden declarar que le cortaba ya las compras de petróleo a Rusia y otras medidas económicas, pero Biden ya lo vi muy enérgico. Ya le van a mostrar una cara más dura a Putin todavía, y sí están tratando ya de movilizar fuerzas militares. El secretario de Estado Blinken está en este momento en Estonia, visitó Polonia, entró momentáneamente a Ucrania a hablar con el secretario de Relaciones Exteriores ucrano, y están tratando de arreglar la forma de lograr el envío de aviones militares que puedan mantener los cielos libres de Ucrania, que es lo que está pidiendo Zelensky a Gran Bretaña y a otros. A lo que me refiero es a que la parada, o sea, el ponerle un alto a Putin, tendría que ser a través de una guerra de una forma convencional, que dejar en evidencia al propio Putin. Gracias.
mi querido Salvador. Me parece totalmente lógica la posición de Mauro, me parece que es perfectamente lógica. Mucha gente, España, por ejemplo, está mandando armamento, Alemania va a mandar armamento, todos están tratando de reforzar a lo que es la resistencia ucraniana, pero nadie está tratando de enfrentar o de decirle a Putin frontalmente, yo soy aliado de él y aquí está mi ejército para partirte los hijos a ti, sino están apoyando la resistencia y cortándole los ingresos. Acaba de cortar, Mauro nos acaba de decir que le acaban de cortar las compras de petróleo y muy probablemente en cualquier descuido, Europa le diga, ¿sabes qué? Te cortamos las compras de gas, se acabó la entrada de dinero y todavía lo van a poner más contra la pared. Ahorita lo que le convendría a Putin sería negociar una salida alterna o en su defecto irse con todo en un ataque que a mí me parecería suicida, porque Europa ya se dio cuenta que tienen una amenaza latente en Rusia. Si tú te fijas, Europa, desde que se forma la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sabe que Rusia antes o después va a volver a las andadas y va a querer conquistar primero su Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego toda Europa del Este y todo luego lo que se pueda. Es una entidad con un apetito aparentemente insaciable. Y además es una entidad con un apetito insaciable que está gobernada por un ex espía soviético, sí, que está imbuido de esa idea de que la grandeza soviética se va a tragar la lumbre a puños y que aparentemente no es un hombre responsable. Aparentemente todo lo sabe arreglar a golpes, porque si sigue la trayectoria de Vladimir Putin de su vida, gran parte de las cosas las ha arreglado a golpes. No digo que no sea un negociador, pero si a la hora de negociar le pones una disyuntiva entre los golpes y una negociación pacífica menos conveniente, él se va a ir por los golpes. No de balde presumía que él era capaz o que había matado gente con las manos desnudas. Alguien que presume eso te describe totalmente su manera de pensar. Mi querido Salvador, tú mencionas el tema de la OTAN. La OTAN se ha mencionado ya en algunas notas periodísticas que la OTAN pues ya estaba prácticamente muerta, ya no tenía mucha vida, es lo que comentan algunos periodistas, pero... ahorita está más viva que qué. Ahorita Estados Unidos le inyectó un capital importante que Donald Trump le había quitado. Donald Trump ya no quería saber nada de la OTAN. Y Putin, como tú mencionas en tu artículo, amigos, de verdad lean este artículo de Salvador Casanova en la revista Newsweek. Búsquenlo, se meten a internet y ahí está el artículo, un artículo muy completo. El artículo se llama Rusia, Ucrania, la guerra entre un artista y un matón. Bueno, tú mencionas en tu artículo varios puntos y el tema de la OTAN, pues es un tema que, como mencionaba yo hace un momento, ya Donald Trump le había quitado los recursos. Ahorita Putin le regresa los recursos. Rusia, tú mencionabas que había pedido el ingreso a la OTAN en 1954 y se lo negaron. Bueno, ciertamente con este ingreso, con este nuevo tanque de oxígeno que le está dando la violencia que está ejerciendo Europa, te quiero preguntar, ¿cómo verás tú Europa posterior a este escenario que está ocurriendo ahorita con Putin? Tú lo mencionabas, estuviste a punto de mencionarlo ahorita en el comentario que hacías a mi querido Mauro. Platícanos un poquito, ¿qué escenario ves tú después de este escenario macabro que está viviendo ahorita Europa con el tema de la OTAN? Bueno, en primera hay dos posibilidades. Una que gane Putin, que no es una posibilidad que está ahorita eliminada, y otra que pierda. En caso de que pierda Putin y no logre una salida decorosa del conflicto, Putin está acabado políticamente y económicamente. Eso va a traer una Europa unida, eso va a traer a la franja de países de Europa del Este que entran a la OTAN. Aquí vale la pena hacer un poquito de historia y ver de dónde viene la OTAN. Cuando Rusia empieza a anexarse, después de la Segunda Guerra Mundial,
a Polonia y a provincias de alguna manera por las malas o las medias malas y se empieza a convertir en una amenaza, Europa decide, los primeros países fueron Bélgica, Luxemburgo y creo que estaba en Inglaterra, Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo. Bueno, ahora lo veo y te digo cuáles eran los primeros países, pero se forma una alianza de 4 países para hacerle frente a Rusia por si los quiere invadir y entre todos defenderse. Si tú te fijas, el gran secreto de Suiza en Europa fue que los 13 cantones que conforman Suiza, si bien eran independientes, en cualquier amenaza sobre cualquiera de ellos, todos entraban a defender. Y quieren hacer algo similar. Ahora ya no son cantones, ahora ya son países, ya son entidades mucho mayores. Así las cosas, conforme los países van viendo que de veras Rusia es una amenaza, el primero que entra para reforzar la Organización del Atlántico Norte, al ver que Rusia es una amenaza hasta para los intereses, es los Estados Unidos. Entonces son estos 4 y los Estados Unidos, y luego entra la mayor parte de Europa. Una de las grandes preocupaciones de Vladimir Putin es que los países de Europa del Este que tuvieron como condición por parte de Rusia no entrar a la OTAN, ¿sí?, sino quedarse neutrales, ¿sí?, entren, porque en ese momento tendrá a las fuerzas enemigas en su frontera. Este deseo de no tener fuerzas enemigas en su frontera empieza a resquebrajarse, pues ve que en un país como Ucrania empieza a coquetear con la OTAN y casi a querer decir, quiero ser miembro. Y quizá esa es la gota que derrama el vaso. Yo no lo creo. Yo creo que es el pretexto de Putin, porque desde siempre ha querido recuperar el brillo que tuvo la Unión Soviética. Esa es la situación en este momento desde el punto de vista Europa, Rusia. Vamos a unirnos y confederarnos ya todos, ¿sí?, para poder hacerle frente a Rusia. Y por otro lado, si Rusia ganase, pues el escenario sería una nueva potencia mundial que empezaría con un apetito insaciable a tratar de comer Europa, algo que no le van a permitir, algo que me parece que sería muy poco probable que sucediese. Yo siento que después de esto va a quedar una Rusia débil y una Europa no fuerte, pero sí unida. Más, si algo le podemos reconocer a Putin es que logró unir Europa, lo que no había logrado nadie. Si ese logro ya no se lo quita a nadie. Entonces creo que eso ya es algo que va a progresar hacia una Europa más unida, que le da todas las ventajas, ¿no? El mercado que representan, la potencia económica que representa una Europa que sea un trabuco, un bloque bien cohesionado, es enorme. ¿Concluirías tú que también una remilitarización de Europa? Sí, definitivamente. Definitivamente, porque ahorita Alemania y todos los que habían dedicado dinero a desarrollo y a muchas cosas, se dan cuenta que es vital tener un ejército, porque en cualquier momento alguien puede perder la brújula y decir, ustedes no tienen armas, yo tengo armas, yo les voy a partir el alma, ¿no? El clásico dicho de ¿quieres la paz? Prepárate para la guerra. Mi querido Mauro. Sí, claro. Coincido totalmente con lo que estaba diciendo Salvador. Eso es lo que está ocurriendo realmente, y sí, se ha logrado unir Europa en este momento, y también lo que tú mencionabas al principio, que Estados Unidos también ya se está retomando el liderazgo de la OTAN que había abandonado Trump. Trump no solo había abandonado a la OTAN, la había insultado, dijo que no servían para nada, que les quitaba el dinero, que se defendieran con su propio dinero. Yo vi su discurso por televisión. Era un loco también, o es, ¿verdad?
lo que está haciendo, de tal suerte que Estados Unidos está tomando el liderazgo nuevamente de la OTAN, y eso es muy importante, que entren con recursos, con dinero, con iniciativas y con su poder económico, que es también muy importante. Creo que al final de cuentas, Putin no puede ganar. Putin es un Hitler moderno que naturalmente muy inteligente, ajedrecista, judoka, espía, modelo creado por la KGB. Hay varias novelas o biografías, ¿verdad?, de él. Siendo todo se traga la lumbre a puños, baila tango, masca chicle y baile vieja. Pero siendo todo eso, hizo malos cálculos de cómo le iba a responder Occidente. Él pensó que iba a ser fácil, que se iba a ir como cuchillo en mantequilla, que iba a entrar, que Estados Unidos se retiraría, que Europa también, porque, como dice Salvador, en Europa bailan tango y se la pasan comiendo muy rico. Es una población que ha disfrutado de estos tiempos, de las últimas décadas, y que ha convertido la vida en una aspiración que todos los países pobres tenían o tienen. Europa es de tal suerte que Europa no quería o no quiere perder sus comodidades. El propio Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, se muestra todavía muy reticente a la guerra. Macron, que es más firme en el combate a Putin, de todas maneras no está dispuesto a arriesgar lo que es Francia, lo que sufrió Francia con la invasión hitleriana. Así que muy importante es esto. Mucho gusto. Sí. Mi querido Salvador, viene un tema a futuro, diría yo, ¿verdad? A futuro inmediato. Rusia, como han mencionado tú y Mauro, quedará como una nación desprestigiada, una nación débil, a pesar de que los rusos están en contra de lo que está haciendo Putin. Quedará como una nación débil, una nación desprestigiada, si esto sigue ese camino. Y a raíz de esto, pues al tiempo quedará como esa nación con una sed de reivindicación, una sed de venganza de haber perdido esta guerra, si es que esas condiciones se generan. ¿Cómo verías tú esto, querido Salvador, en tu estudio, en tu análisis? Mira, hagamos una analogía simplona. Si las cosas se dan como todo indica que se van a dar, Rusia va a quedar como el niño acomplejado, resentido y bravucón que trajo una pistola a la escuela en sus armas nucleares. Y Europa le va a decir, si quieres entrar a la escuela, dejas tu pistola fuera. Es decir, van a tratar de neutralizar su potencia nuclear. Porque esa potencia nuclear es la que está desbalanceando toda la ecuación. Sin la potencia nuclear, Rusia no tendría con qué jugar, y le echaban los ejércitos de toda Europa y acababan con Rusia en 3 patadas. Sí, es cierto que tiene 2 millones de efectivos, es cierto que tiene un ejército muy grande, es cierto que bla, 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 pero suma a la gente, a las fuerzas militares de toda Europa, más las de Estados Unidos. Y entonces sí, la cosa se pone espantosa para Rusia. Pero tiene armas nucleares. Y con armas nucleares la ecuación automáticamente es otra. Entonces, lo que viene ahora es, uno, no permitirle a Rusia crecer económicamente y no permitirle a Rusia tener armas nucleares. Y después, poco a poco, conforme demuestre Rusia que ha cambiado de mentalidad, de la misma forma que Alemania lo demostró en su momento después de la Segunda Guerra Mundial, empezar a abrirle la puerta a Rusia. Sí, porque tampoco lo vas a dejar aislado toda la vida, ¿no? Hay que negociar y hay que regresar. El mundo no se acabó ni el país se acabó porque tuvo un loco al timón.
Mi querido Mauro. No, de acuerdo, tal como lo plantea Salvador. Es muy importante, sí, estar viendo lo que viene al futuro, sí. También me gustaría hacer notar que no es una guerra del pueblo ruso. El pueblo ruso no quiere esta guerra. Acaban metieron a la cárcel a 2,000 jóvenes de los miles que habían salido a protestar contra la guerra. Ha prohibido decir Putin, decir que hay guerra. Dice que es una operación, un operativo especial, así lo deben tratar las personas. Combate a la prensa, cerró ya la libertad de prensa, de expresión, etcétera. No es el pueblo ruso el que ha promovido esta guerra, para nada. Es un solo hombre, como fue en el caso de Hitler. Sí hay un paralelismo, no que se repita igual, pero sí hay un paralelismo entre Hitler y Putin. Y eso lo va a pagar Putin con un desprestigio muy grande, que incluso en su propio país va a ser para él muy difícil vivir. Claro que todo esto está siendo muy costoso, pero yo creo que pronto terminará esta incursión, esta pesadilla, porque hay un verdadero levantamiento mundial contra esta intención de Putin, que además es imposible. Él, como ha dicho Salvador, quiere recuperar Ucrania, que fue la primera, la más fácil. Crimea pertenecía a Ucrania o pertenece a Ucrania, y las zonas, digamos, tomadas por los rusos en el lado este de Ucrania, de tal suerte que sí se están sintiendo amenazados los países de Europa del Este que pertenecieron a la Unión Soviética: Estonia, Letonia, Lituania, Moldovia y los otros. Se siente amenazada incluso Finlandia. Polonia. Y Polonia también. Pero por tanto, eso no va a ocurrir, no lo va a permitir la Europa Occidental y la fuerza de los Estados Unidos. Eso creo. Sí. Mi querido Salvador, yo te quiero hacer una última pregunta. Bueno, se nos está ya acabando, nos quedan unos minutitos. ¿Qué vio Putin desde tu punto de vista? ¿Qué vio Putin que le hizo apostar por esta jugada? ¿Qué le hizo pensar que este era el momento para irse sobre Ucrania, para mandar a sus efectivos? Que obviamente después él pensó que era una semana y acababa y lo que sigue, y sin embargo todo viene y viene y viene creciendo mal para él. ¿Qué crees tú que le hizo apostar por este escenario? Bueno, mira, a mí me parece que Vladimir Putin, este plan de Vladimir Putin tiene no pocos, muchos años. En 2014 invade Crimea. Cuando entra a Crimea, la respuesta del mundo le provoca problemas económicos y previene esos problemas económicos para su siguiente acción, que es entrar a Ucrania. Y si estuviera Donald Trump como presidente, si Donald Trump hubiera repetido en la presidencia, sí, esto sería un paseo por el parque para él, porque los Estados Unidos no se hubieran opuesto. La actitud de Donald Trump hacia Putin ha sido una actitud de vasallaje en función, yo me pregunto de qué le sabe, qué negocios tiene, qué es lo que hace que el tremendo golpeador o bully, hablando en los términos de ahora, que es Donald Trump, se plegue y casi se incline, no casi, se inclina ante Vladimir Putin y le festeje todo. Sí, es algo que para mí es inédito en la política americana. Por otro lado, Donald Trump ahorita está haciendo una propaganda hacia Putin enorme.
¿sí? Y hay algunos comentaristas americanos. Sí, Tucker Carlson estaba haciendo la propaganda hacia Putin hasta que se ve que alguien de arriba le dijo, ¿sabes qué? Le paras, el señor es nuestro enemigo, deja de hacerle propaganda, y cambió el discurso. Pero Donald Trump sigue en el discurso. Y sigue en el discurso, inclusive arriesgando su imagen en los Estados Unidos. No sé qué es lo que tiene en la cabeza, pero ese era el cálculo de Vladimir Putin. ¿Sí? El tener gente aliada en los Estados Unidos que le quitase la presión, ¿sí? Para poder invadir a sus anchas. Y aprovecha el invierno, este invierno, en función de que el tiempo se le está yendo. Sí, la cuestión económica no le ha funcionado en Rusia, y ahorita hacerse de una Ucrania en una batalla relámpago, que era lo que él esperaba, sí, le va a dar una cantidad enorme de recursos, que son los recursos ucranianos. Mi querido Salvador, mi querido Mauro, me, ¿con qué quieres cerrar, mi querido Mauro? Mira, para seguir el razonamiento tan lógico que nos da el maestro Salvador, creo que Putin vio una debilidad en Occidente, vio en Estados Unidos un país dividido. Trump estuvo a punto de dar un golpe de Estado, se está demostrando en estos momentos. Allá hay gente presa, hay gente ya fichada y señalada sobre esos temas, y ya se lo han dicho su propio vicepresidente, como dijo Salvador, y ya le dijo: aquí no hay amigos de Rusia, no caben en el Partido Republicano, le acaba de decir Pence a Trump. Vio una debilidad en Estados Unidos y vio también muy débil a Europa por las comodidades que tiene Europa. Alemania, un país sin armamento, Inglaterra, que se ha relativamente empequeñecido ante el crecimiento de todos los demás países, Francia, un país con sus propias características libertarias, que no tiene, es el que mayor ejército tiene, Francia, pero que no está dispuesto tampoco a iniciar una guerra, y vio la oportunidad Putin de tomar eso, y creyó que iba a ser muy fácil tomar Crimea. Bueno, eso lo fue, pero digo, tomar Ucrania. Él pensó eso. Aquí no hay que olvidar que hay un héroe que todo el mundo está reconociendo, que es el presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, que es un verdadero héroe nacional, que está ofreciendo su propia vida y la de sus compañeros en defensa de Ucrania, y que se le va a reconocer en el futuro y en el presente también. Eso quería decir. Gracias. Y gracias, Salvador, por tu sabiduría. Muchas gracias por tu generoso juicio, Mauro. ¿Algo con lo que quieras cerrar, querido Salvador? Mira, yo creo que Mauro acaba de mencionar al personaje central, a Zelensky, un intelectual, un hombre de empresa, un hombre con muchas cualidades, sí, pero que el destino lo pone en un cuento de hadas a evolucionar de una comedia en donde él interpreta un personaje que está a favor del pueblo, el presidente que todo el mundo quisiera, y el pueblo convierte su ilusión en realidad. Todos los actores tienen un personaje que quisieran hacer. Sí, todos dicen: a mí me gustaría interpretar a Benito Juárez, a mí me gustaría interpretar a quien tú quieras. Pero que el personaje se convierta en realidad es algo que yo no había visto nunca. Eso me parece a mí como un cuento de hadas que iba muy bien, que iba recuperando, y quizá ese también sea uno de los factores, porque estaba recuperando la dignidad después de varios mandatarios prorrusos, estaba recuperando la dignidad y el amor del pueblo ucraniano por Ucrania, ¿sí? Y que la historia le deriva su cuento de hadas a una
historia de terror. Sí, ese cambio que yo espero que tenga un final feliz, sí, es el drama que está viviendo el pueblo ucraniano. Pasaron de un cuento de hadas a una historia de terror y espero que pronto cese el terror en Ucrania y vuelva la paz. Mi querido Mauro, ¿quieres cerrar con algo? Pues sí, diciendo que estoy absolutamente de acuerdo con Salvador y que yo creo en eso, que habrá un final, si no un final feliz, sí una victoria. Dijo hoy Biden en su discurso ante los periodistas en la mañana, cuando, como yo les dije, anunció el corte de compra de petróleo a Rusia, dijo que Ucrania no será una victoria de Putin, lo dijo muy fuerte. Así va a acabar. Rusia se tiene que echar hacia atrás, pero más que Rusia, Putin. Putin tiene que parar su carro. Occidente lo está parando ya. Sí. Amigos, pues yo le agradezco mucho a mi querido Salvador y a mi querido Mauro. Yo creo que hay por ahí también unos, pues, luchadores, combatientes que están ocultos, que son precisamente los rusos, que están en contra de esta guerra, que se están oponiendo a las locuras de su presidente. Y bueno, pues como que todas las tienen en su contra, nuestro querido Putin, el loco Putin. Y bueno, pues esperemos que esto acabe pronto y que la paz vuelva al mundo. Yo con esto me despido, amigos. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Escuchen esta entrevista por internet, por Radio Anáhuac. Acuérdense que en iVoox y en Spotify se puede volver a escuchar este programa cuantas veces ustedes quieran. Y bueno, queridos amigos, nos estamos escuchando la próxima semana. Pásenla bien. Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Gracias, Mauro. Gracias, Jorge. Gracias al público. Gracias. Listo, amigos, ya terminé.